Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Raúl Vaquero, medium, clarividente, y hago este vídeo para contaros mi historia, contaros la historia de cómo descubrí, digamos, dentro de mí la propia mediunidad y cómo se manifestó. Para mí la mediunidad en las personas, bueno, se manifiesta de diferentes maneras. Yo he escuchado personas, bueno, que se les dice que ellos escuchan a, digamos, a seres queridos, seres fallecidos. Otras personas tal vez que sienten, ¿no? La energía de esos seres queridos o fallecidos. Y en mí en particularmente mi historia fue que empecé a sentir. Lo mío fue un sentimiento. Digamos que yo podía estar hablando con una persona y notaba la sensación de que esa persona no estaba sola. Notaba como que había alguien con ella. No veía al principio si era una mujer, si era un hombre. Tal vez no tampoco veía incluso la edad de las personas que supuestamente estaban con esas personas que yo estaba hablando. Pero tenía la sensación de que no estaban solas. Y así con esa sensación fue como poco a poco esto fue creciendo, fue avanzando. Y yo poco a poco también fui indagando en esas sensaciones que yo tenía extracorporalmente, que principalmente era todo sensaciones. Y con el paso del tiempo, según yo iba viendo esas sensaciones en las personas, esa sensación de que esa persona no estaba sola, veía como digamos una energía, no lo veía con los ojos, era un sentimiento, sentía esa energía. Pues fui entrenándolo con el tiempo de una manera que me iba percatando cada vez que yo sentía eso en una persona, me paraba en ese momento y digamos, me concentraba. Digamos que me quedaba callado y directamente me concentraba en lo que estaba viendo, estaba escuchando, estaba sintiendo. Y poco a poco, aquella neblina, ¿no?, que yo estaba viendo, se fue, digamos, disolviéndose con el tiempo. Y poco a poco ya me iba mostrando detalles, digamos, me iba mostrándome, por ejemplo, un reloj o una pulsera. Incluso me iba mostrándome el pelo. Podía diferenciar más o menos si era una mujer, si era un hombre. Me podían mostrar incluso detalles de esa persona, como por ejemplo el tema de las uñas o el tema de la cara, el tema de la ropa. Podía ver ya incluso si llevaba puesta esa persona, ese ser querido que estaba con esa persona, pues si llevaba una camisa, un jersey. Con el tiempo ya podía ver los colores. Según eso, pues ya podía ver si el reloj era acero o no era acero, o si el jersey de qué color era. Y eso era con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo únicamente. Cuando me pasaba eso, lo que hacía era desconectar automáticamente de todo lo que tenía a mi alrededor. Sonidos, distracciones, cosas que me preocupasen. Desconectaba automáticamente de todo y únicamente me centraba en ese canal de comunicación que estaba teniendo en ese momento. Era un canal pleno. Yo me estaba dando cuenta que cuanto más juicios y preocupaciones quitaba yo sobre aquello que me estaba ya a mí viniendo, más claro era el mensaje. ¿Y qué sucedía realmente con aquello que veía? Al principio, pues bueno, fui indagándolo, fui profesionalizándolo, y lo que yo tenía que hacer, y ya lo veía claro, era desconectar de esta supuesta realidad. O sea, tenía que desconectar de esta ilusión, de esta malla, de esta matriz, llamadlo como queráis. ¿Vale? Cuanto más desconectaba yo de esta supuesta ilusión, más fuerte y más potente era aquel mensaje. Inclusive, hasta los propios juicios, ¿no? Porque al principio cuando tú empiezas a sentir ese tipo de comunicaciones o de sensaciones, empiezan las dudas, empiezas a dudar incluso de ti, empiezas a dudar si lo que está sucediendo es verdad o es mentira, empiezas a dudar que es un proyecto de tu imaginación o que es producido por lo que fuese, empiezas a dudar y la propia duda hace que el propio mensaje puro de aquella entidad no se manifieste. A mí me ha pasado en diversas ocasiones, en propias sesiones de evidencia con una persona, tenerla delante o a través por teléfono o de videollamada, me he percatado que me vienen personas, me venían personas. Y ya al principio me pasaba igual, digo, ¿cómo puede ser que en una sesión de tarot o de evidencia me aparezcan personas a su misma vez? ¿Qué tienen que ver? Me aparecían como nombres, lugares, me llevaban a lugares, podía ver una casa baja, podía ver la fachada, podía tal vez ver una calle, un sonido, un lugar en concreto. ¿Qué quería decirme todo eso realmente en una sesión? Entonces yo empecé poco a poco a meter ese tipo de mensajes en las sesiones de evidencia de tarot. Yo, por ejemplo, pues bueno, yo preguntaba, yo antes de soltar esa información que me estaba viniendo, que vete tú a saber realmente de dónde proviene todo eso, hay muchísima teoría, pero realmente de dónde viene esa información, ¿no? Eso ya lo hablaremos en otro vídeo, que más o menos ya lo tengo encauzado. Pues yo pido permiso a la persona, imaginaros, ¿no? Que si era sesión de evidencia y le digo a la persona, perdona,
y le doy la información. Estoy recibiendo esto. Veo un hombre con una camisa de cuadros, o veo una persona que tiene un collar, me muestra un reloj, etcétera, me muestra un nombre, un lugar. Te resuena lo que te estoy diciendo. Si realmente la persona decía que sí, boom, le mandaba el mensaje. ¿Quieres escuchar el mensaje que te están transmitiendo? Que me están transmitiendo a mí, para que te lo diga a ti ahora mismo. Para mí las sesiones de mediunidad es como que se abre un canal. Ojo, también las sesiones de evidencia y del propio tarot. Tú cuando haces una sesión de evidencia o tarot, también estás abriendo un canal de comunicación que recibes, ¿no?, esa información, y tú realmente eres como un canal, es la canalización realmente. Entonces, yo soltaba ese mensaje. Claro, las personas se quedaban sorprendidas, ¿no?, del detalle, ¿no? Cómo podía dar nombres, o cómo podía dar lugares, cómo podía dar edades, o incluso a mí es como, la sensación es como si alguien te coge de la mano y te van mostrándote. Pues eso es lo que realmente me está sucediendo a mí durante muchos años. O sea, es como que alguien me coge de la mano y me va mostrando. O sea, yo no elijo lo que quiero ver. Digamos que a mí me muestran lo que quieren que yo vea. Yo, por ejemplo, yo no puedo ver algo que no quieren que vea directamente. Entonces, me daba cuenta también en las sesiones de evidencia, cuando sucedía este tipo de situaciones, que la persona o la entidad o el familiar o incluso el amigo que quería comunicarse con la persona que yo estaba en una sesión de tarot, venía a dejar un mensaje. Y os podéis creer que la gran mayoría de los mensajes que la persona venía a decir eran mensajes de paz, de tranquilidad, de armonía. Me mostraban lugares, me mostraban incluso familiares, amigos que también habían fallecido. O sea, no venían solo, venían con más gente. Y eso pasaba de una forma automática, sin hacer nada, básicamente, sin decir ni hacer nada, venía automático. Entonces, está claro que la mediunidad, hay muchos tipos de mediunidad. Hay gente que empieza con un ritual y acaba con un ritual, perfecto. Hay gente que es automática, como yo, que tranquilamente, tal como ahora mismo tú y yo estamos hablando, automáticamente me puede venir imágenes, sensaciones, olores de la persona que tengo ahora mismo delante de la sesión, imaginaros. Pues eso es automático, es una cosa automática, es una cosa que viene solo. Lo más importante de una sesión de mediunidad, que ojo, que esto todo el mundo puede tener esas sensaciones, es no juzgar aquello que te viene, cosa que yo solía hacer hace muchos años en el principio. A mí me venían sensaciones, me venían mensajes y yo juzgaba todo lo que venía, que no podía ser. Y además era una cosa curiosa, me ha pasado incluso en sesiones, que eso hay que profesionalizarlo aún mucho más, es que te ven el mensaje puro, en bruto, ¿no? Te ven el mensaje y tú con tus filtros lo filtras, lo moldeas y lo dices. Es un error. Es un error grave en ese sentido, porque me di cuenta que cuando yo decía digamos que el mensaje cuando venía en bruto y yo lo decía bajo mis filtros, modificaba el mensaje puro. También me di cuenta que aunque no tenga sentido lo que te están transmitiendo, hay que decirlo. Por ejemplo, yo veía detalles y aunque para mí fueran absurdos, que no son detalles, pues como puede ser una cadena, ¿no? Una cadena, lo que sea, un incienso, lo que sea, un bolígrafo de tal manera, aunque no tuviera sentido para mí aquello que me muestran, lo tengo que decir porque a lo mejor en la propia comunicación tiene muchísimo sentido para la persona que tengo delante. ¿Qué sucedió con todo esto, con las sesiones de mediunidad? Realmente sucedió lo que tenía realmente que suceder. Una vez que tú abres este canal de comunicación con estas sensaciones extracorporales, una vez que tú ves, una vez que tú escuchas, una vez que tú sientes, una vez que tú hueles, una vez que te teletransportan a aquel lugar, que puedes ver lo que siente esa persona. A mí incluso me ha pasado muchas veces que en sesiones de mediunidad he llegado a sentir dolor de la persona, por ejemplo, pues dolerme la rodilla, o incluso dolerme la cabeza, y decírselo a la persona, y decir, es que me duele ahora mucho la rodilla. Y la persona que tengo delante, pues no darte información sobre esa persona que estamos hablando fallecida. Es que lo operaron del menisco, del ligamento, y se queja mucho de las rodillas. O sea, son manifestaciones que va sufriendo también el cuerpo. No hay que asustarse por ello. Otra cosa que también me pasó a mí. Yo al principio me asustaba. Por ejemplo, notaba cómo me podía doler la boca, o la cabeza. Incluso podía notar cómo se me dormían las manos o las piernas, también me tenía que hacer así, ¿no? Y el propio gesto de hacer esto es el gesto que hacía ese ser querido cuando estaba en vida. O sea, en cierto modo es como que entran en tu cuerpo, se comunican a través de tu cuerpo con la persona, te utilizan a ti para comunicarse con la persona. Eso hay que tenerlo muy claro. Yo al principio me asustaba, ¿no? Porque eran cosas extrañas, incluso, cuidado que te puede llegar a pasar algo, puedes tener un problema de salud. Nada de eso. Además, la persona que se comunica viene a comunicarse, viene a decir lo que tiene que decir y se va.
Nunca da esa típica leyenda que se va a quedar en absoluto, no pasa para nada. La persona viene, tiene otras cosas, tiene otra vida, están con otros seres queridos, tiene otros intereses diferentes a los que nosotros terrenalmente podemos llegar a tener, y eso jamás en la vida ha sucedido. Entonces, la mediunidad se manifiesta de muchas formas. A mí especialmente y particularmente se manifiesta mediante este tipo de conexiones que os estoy comunicando ahora mismo. Entrenamiento. El entrenamiento realmente es un entrenamiento, digamos, constante. Hay que ser constante. El primer entrenamiento es el entrenamiento mental. Hay que creerse aquello que tú eres. No hay que juzgar aquello que tú ya eres. Ese es el primer entrenamiento. A mí me costó mucho. Yo me juzgaba. Imaginaos vosotros, yo tengo 38 años. Y yo me juzgaba. Yo tengo mi familia. Y yo me juzgaba eso que me estaba sucediendo. Hasta que ya empecé a verbalizarlo, hasta que ya empecé a materializarlo. Puedo escribir aquello que me viene, digo la información que viene de la persona, ya no me lo guardo, sino lo tengo que sacar. En el momento que me viene una información extracorporeal, vete tú a saber de dónde, no vamos a entrar en ese detalle en este vídeo, pues hay que materializarlo, hay que sacarlo realmente. La mediunidad es como se manifiesta en mí. En muchas sesiones, en muchísimas sesiones, se me manifiestan en sesiones de evidencia, de clarividencia, se manifiestan seres queridos, amigos, y yo lo comparto con la persona que tengo delante. Y la persona queda encantada, queda maravillada de esto que está sucediendo. Amigos, si realmente queréis experimentar una sesión de mediunidad, no tengáis miedo a ello. De verdad es una cosa maravillosa, inquietante y mágica. Os va a gustar muchísimo y no me cabe ninguna duda que lo vais a disfrutar, vais a estar felices y lo mejor de todo, que os quedáis tranquilos, os quedáis en paz, os quedáis a gustos, os quedáis bien de saber que vuestros seres queridos están en otro plano, en otra vida, haciendo sus cosas, vienen a comunicarse, a decirte lo que te tienen que decir muy directos y siguen haciendo su historia, su vida. Muchísimas gracias. Me podéis seguir en el canal de YouTube, en Facebook si ponéis Raúl Vaquero Vidente aparezco, igual que en el Instagram. Y nada, espero conocernos y espero que te guste el vídeo, que más o menos te deja claro. Cualquier duda, inquietud o sugerencia, bueno, no, nada más que tienes que escribirme, que yo te respondo y en lo que te pueda ayudar, aquí te es un servidor. Gracias.